Quique, nuestro tema de hoy, entremos a nuestro tema de hoy. Compártenos qué es el autosabotaje, de dónde, digamos, se fundamenta, por qué nos saboteamos constantemente. Primero explícanos, danos un par de ejemplos tal vez de autosabotajes más Ujú. comunes y explícanos debido a qué es que autosaboteamos nuestras acciones, autosaboteamos nuestro éxito, nuestra alegría, nos autosaboteamos, ¿no? Entonces, coméntanos por favor el tema ya para ingresar al tema de autosabotaje. Sí, mira, hoy en día estamos en una época donde el problema no es el cómo hacer las cosas. La información la tenemos todos a golpe de clic. Hoy en día buscas en internet y tienes cómo hacer cualquier cosa. El problema no es saber el cómo hago algo. El problema es qué me impide hacerlo. El problema es por qué no lo hago. Entonces, las personas tenemos, bajo mi punto de vista, un problema muy grande. Y el primero es que no sabemos lo que queremos. Y esto lo he leído en un mogollón de libros, y es que si no sabemos lo que queremos, es el primer paso para el fracaso, ¿sabes? Entonces, lo primero que nos pasa es que no tenemos claridad en lo que queremos. No sabemos exactamente qué queremos ni para qué lo queremos, pero aún así, las personas que sí saben lo que sí quieren, se preguntan, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Dándole importancia al cómo. Pero el cómo lo puedes encontrar en muchísimos lados. Hoy en día pones en internet, en YouTube y tienes 50.000 estrategias para conseguir lo que quieras. El problema es por qué no lo haces. Y no lo hacemos por estos saboteadores internos, por estas resistencias internas, por estos bloqueos internos que a la hora de ponernos en marcha nos paralizan. Y cuando tú decías que te dé ejemplos, un ejemplo muy simple es el de adelgazar. Todas las personas sabemos que si queremos bajar de peso tenemos que comer mejor y hacer ejercicio. ¿Por qué no bajamos de peso? Porque no está en el qué hacer. El cómo hacerlo lo sabemos. El tema es, hay fuerzas dentro de mí, hay bloqueos dentro de mí que me impiden hacerlo. Entonces, el tema es, ¿qué me está impidiendo hacerlo? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué mala gestión interna? ¿Qué bloqueos, qué resistencias tengo que me están impidiendo hacer aquello que sé que tengo que hacer? Porque lo sabes, sabemos lo que tenemos que hacer y si no lo sabemos, lo buscamos. Es muy fácil encontrarlo. Otro ejemplo es, por ejemplo, quiero ganar más dinero. Vale, pues si quieres ganar más dinero, o bien pido aumenta tu sueldo, o bien trabaja más horas, o bien monta una empresa. El tema es, ¿por qué no lo haces? La clave es que las estrategias están. El problema es por qué no las aplicamos. Y no las aplicamos por estos saboteadores internos que tenemos todos. Ok, perfecto. El tema es por qué no lo hacemos, ¿no? Tal Sabemos lo cual. que tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿Mm? Entonces, y si buscamos, digamos, si nos ponemos a investigar sobre este autosabotaje, ¿qué hace Quique? ¿De dónde se fundamenta? ¿Por qué es que nos autosaboteamos tanto? Sí, lo primero es porque tenemos creencias erróneas, creencias limitantes, o como a mí me gusta llamarlo, creencias tóxicas. Creencias sobre lo que podemos o lo que no podemos hacer. Creencias sobre lo que somos o no somos capaces. Creencias sobre lo que nos merecemos o no nos merecemos. Creencias sobre nosotros que no nos ayudan. Entonces, si tú sabes que volviendo al ejemplo de antes, para adelgazar tienes que comer más sano y hacer ejercicio, pero crees que no lo puedes hacer o crees que a ti no te va a funcionar, ya estás poniendo una piedra en el camino. Ese es el primero, las creencias que tenemos. Segundo, las expectativas. Muchas veces tenemos expectativas que no son realistas. Entonces, como esto lo quiero en X tiempo y en X tiempo igual no es realista, pues ya dejo de seguir haciendo las cosas. Muchas veces tenemos expectativas que no son realistas, sobre todo expectativas en tiempo. Las expectativas nos juegan muchas malas pasadas. También la mala gestión emocional, porque las decisiones que tomamos están influenciadas por nuestras emociones. La gran mayoría de decisiones dependen de nuestro estado emocional. No es lo mismo tomar una decisión cuando sientes miedo que tomar una decisión cuando estás seguro. No es lo mismo tomar una decisión cuando sientes incertidumbre que tomar una decisión cuando sientes alegría, por ejemplo. Entonces, nuestra mala gestión emocional hace que tomemos malas decisiones. Nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestra mala gestión emocional
Muchas veces el desconocimiento de nuestros valores también hace que tomemos malas decisiones y que nos saboteemos. Son toda esta programación interna que tenemos subconsciente. Cuando digo subconsciente es que no somos conscientes de ella, que nos está limitando. Entonces, simplemente nos encontramos con que una y otra vez hacemos lo mismo. Una y otra vez nos encontramos en el mismo lugar. Lo que tenemos es que pararnos y empezar a hacer este trabajo de introspección, de ir hacia adentro y preguntarnos qué está pasando dentro de mí para que una y otra vez esté en el mismo lugar, para que una y otra vez, cada vez que lo intento, pare. Y cuando te haces este tipo de preguntas y empiezas a hacer esta introspección, o bien solo o bien acompañado de un profesional del crecimiento personal, te darás cuenta de toda esta programación, de estas creencias, de esta gestión emocional, de estas expectativas, de estos valores, de todo esto que no está alineado con lo que quieres y entonces te saboteas. Quique, entonces, ya que nos has comentado, nos has explicado ya dónde se fundamenta o dónde se inicia, de dónde parte el autosabotaje. Por ejemplo, en tu historia personal, ¿qué autosabotajes encontraste principales? ¿Cómo sí te diste cuenta y cómo los reprogramaste? Que es lo más importante, ¿no? A ver, coméntanos de uno o dos ejemplos en particular en Sí, tu caso personal. el primer autosabotaje que recuerdo es cuando me gustaba una chica y quería hablar con una chica, esto me ha pasado un mogollón de veces, y empezaba a contar mis historias a mí mismo, que lo que hacían es que no hablara con esta chica, como que no quiere hablar contigo, que no te hace caso, que está ocupada, que te va a rechazar, este tipo de historias que nos contamos que hacen que tomemos la decisión de no hablar con esa persona que quieres conocer. Esto lo experimentamos muchas veces las personas y no son más que historias que nos contamos que realmente no sabemos si son verdad. Sabrás si es verdad cuando te acercas a conocer a esa persona y ves lo que pasa. Pero este diálogo interno que tenemos es algo que nos autosabotea muchas veces. Esta vocecita de no te acerques, no hables con esa persona, en el ejemplo que estaba poniendo de conocer a una persona, te va a rechazar, está ocupada, no quiere saber de ti. Entonces aquí la clave primero es tomar conciencia de esta vocecita, darte cuenta que hay una vocecita que te está hablando y darte cuenta que esa vocecita no eres tú, que esa vocecita lo único que quiere hacer es protegerte, porque nuestra mente está diseñada para protegernos, no para que seamos felices. Nuestro cerebro reptiliano lo que quiere es que no nos pase nada malo, o sea, su única finalidad es mantenernos con vida, no que consigamos nuestros objetivos, que consigamos nuestras metas, que seamos felices. Entonces, lo primero es darnos cuenta que hay una vocecita que nos está hablando, que nos está contando unas historias para supuestamente protegernos, pero que esas historias no son verdad. Entonces, cuando tomas conciencia de esa vocecita, empiezas a hacerle menos caso, empiezas a prestarle menos atención. Y esto hace que te sabotees menos. No sé si me estás escuchando, César, porque yo a ti no te veo. Sí, Kike, te escucho. A ver, las Perfecto. personas sí están conectadas, creo que sí te escuchan. Yo te ando así entrecortado, pero ¿Ok? mencionan, escriben, comentan que sí se escucha bien. Entonces sí, perfecto. La idea, Perfecto. la idea sí, sí se entiende. Dicen, por ahí ¿Ok? también han comentado que a nivel mundial la red está saturada. Y es que sí, pues como sabes, aquí en Perú seguimos en cuarentena y creo que ustedes también, y el mundo está utilizando el internet y hay horarios picos donde también se se sobresaturan las redes. Pero bueno, Aquí en España continuemos. estamos en cuarentena también y lo que pasa es que aquí ya es las 11 de la noche y no hay tanta saturación, pero hace 2 horas estaría saturada la red, muchísima gente en la red. Mm, sí, lo mismo sucede aquí. Pero bueno, ya está. Entonces, perfecto, Quique. Por aquí tenemos algunas preguntas. A ver, escriban sus preguntas para aquí que pueden aprovechar y hacerle consultas aquí que sobre el tema de autosabotaje, o en realidad, no temas en general también sobre el crecimiento y desarrollo personal.
Dice, ¿y qué Ujú. hacemos? ¿Cómo nos programamos para el cambio? Pregunta Amalia. Muy buena Entonces, pregunta, Kike, Amalia. Sí, lo primero es lo que dije hace un rato, tomar conciencia de las historias que nos contamos a nosotros mismos, tomar conciencia de nuestro diálogo interno, porque si no tomamos conciencia poco podemos hacer. Entonces lo primero que te invita Amalia y a las personas que nos escuchan es que tomen conciencia de lo que se dicen ellas mismas, la historia que nos contamos, nuestro diálogo interno. Y lo segundo es que cuando nos encontremos con este diálogo interno, con estas historias, nos preguntemos, oye, ¿y esto que me estoy contando realmente es verdad? ¿Esto que me estoy diciendo realmente es verdad? Que cuestiones eso. Y muchas veces nuestra mente nos va a bombardear con información y la clave está en apagar nuestra mente y conectar más con nuestro corazón. Entonces una dinámica que te invito, que puedes hacer, que es muy poderosa, es que cierres tus ojos, que tomes varias respiraciones profundas, que te permita relajarte con la respiración y cuando estés un poco más relajada con esta respiración, que pongas tus manos en el corazón y que aquí le preguntes al corazón, que imagines como si pudieras hablar con tu corazón, oye, ¿eso que me estoy contando es verdad? Y te darás cuenta que muchas veces no es verdad. Entonces lo primero que te invito para empezar a reprogramarnos, que esto es un trabajo, es un proceso, no es magia, todo tiene un proceso, es que empieces a darte cuenta de lo que te cuentas, de las historias que te cuentas, de tu diálogo interno. Y segundo, que empieces a preguntarte, ¿esto que me estoy contando es verdad? ¿Esta historia es verdad? Y así empezarás a ser consciente de que muchas de las cosas que nos contamos, que nos limitan, que nos sabotean, no son verdad. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de que no son verdad, ya tenemos el primer paso para hacer el cambio. perfecto. Entonces, saludos a todas las personas que se van conectando. Nuestro invitado de hoy, recuerden que es Quique Aval, él es especialista en programación neurolingüística en el tema de inteligencia emocional también. Quique es de España y hoy estamos hablando sobre autosabotaje. Amalia dice, ok, perfecto. Entonces pueden escribir sus preguntas, aprovechen en escribir sus preguntas para Quique. Entonces, una vez que ya, Kike, a ver, una vez que ya identificamos, digamos, ciertos sabotajes y ya empezamos a tomar acción, ¿no? Por ejemplo, prestarle atención ya a la voz interna Uh-huh, y empezamos a tomar un poquito más de conciencia. ¿Qué otros uh-huh. tips tú ya podrías recomendar o ejercicios prácticos podrías recomendar para continuar de, con ese proceso de el reprogramar, ¿no? Nuestras programaciones. Sí, mira, un ejercicio que me encanta hacer es que cuando sentimos miedo, que es una de las emociones que más nos sabotean, que más nos limitan, lo que podemos hacer es vernos desde fuera. Esta es una dinámica que utilizamos mucho en PNL y la clave está en verte a ti mismo desde fuera. Es como tú sientes miedo y lo que puedes decirte es, ahora mismo Quique está sintiendo miedo. Como si pudieras ver a Quique desde fuera. Entonces dices, mira, ahora Quique está sintiendo miedo. Entonces, el simple hecho de disociarte, el simplemente hecho de observarte a ti mismo, de verte desde fuera, hace que este miedo se reduzca muchísimo. Porque cuando estamos asociados a algo, lo sentimos mucho más. Cuando nos disociamos, la emoción, la carga emocional se reduce y entonces tenemos mucho más poder personal. Entonces, cuando sintamos miedo, que esto es una emoción que todos sentimos, funciona muy bien que nos disociemos, que nos vemos desde fuera, que nos digamos, que nos veamos a nosotros mismos sintiendo esa emoción. Y esto funciona muy bien. Otro tip que me gusta a mí hacer mucho es el tema de las afirmaciones. Una de las formas para ir cambiando nuestra programación es utilizar afirmaciones con la programación que queremos que esté en nuestra mente. Con cuanto más repetición las hagamos y cuanta más intensidad. La clave está en sentirlas. Si tú simplemente repites afirmaciones por repetir, esto no vale de nada. Esto pues no, prácticamente no sirve para nada. Lo que realmente empieza
a calar y a calar cada vez más es cuando las sentimos, cuando tenemos mucha carga emocional, cuando eso que estamos diciendo realmente lo sentimos. Y esto es una forma de ir poco a poco metiendo en nuestra mente esa nueva realidad que queremos sentir. Por ejemplo, si yo creo que soy una persona que no soy válida, una afirmación puede ser tengo valor personal o soy una persona válida. Si simplemente me repito soy una persona válida, esto no tiene mucha funcionalidad. La clave es que cuando me diga soy una persona válida, que me sienta válida en ese momento. Y cuanto más lo repita, más voy anclando esa afirmación, más voy anclando esa nueva realidad dentro de mí. Excelente, excelente, Quique. El tema de las afirmaciones realmente son una herramienta que ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, en el tema emocional, Quique, nos has hablado de este miedo. Entonces, cuál es otra emoción que tú consideras, digamos, que también nos paraliza o nos complica? ¿A qué otra emoción debemos de prestarle atención? Sí, hay una emoción que nos paraliza muchísimo que es la culpa, que es una emoción que es súper, súper, súper limitante. De hecho, cuando nos sintamos culpables, cuando sentimos culpa, perdemos todo el poder personal. Y una buena distinción a la culpa es preguntarse si somos culpables o en todo caso seremos responsables. No es lo mismo ser responsable que ser culpable. Responsable te da poder de acción, responsable te da poder de decisión, te permite hacer. Si simplemente dices que eres culpable, esto te quita todo el poder personal. Entonces, cuando vuelvas a sentirte culpable, pregúntate, oye, en todo caso soy responsable. Y realmente pregúntate, ¿soy responsable de esto? Porque igual no eres responsable. Y si eres responsable, comprométete a solucionarlo, a buscar una solución. Pero desde la responsabilidad que nos permite tomar decisiones, nos permite buscar soluciones. La culpa nos limita. Entonces, como las palabras no son inocentes, las palabras generan realidades, el lenguaje que utilizamos genera realidades, genera cómo nos sentimos. Cuando te encuentres sintiendo culpa, pregúntate, ¿soy responsable de esto? Ya con esta pregunta, ¿soy responsable? Hemos cambiado culpa por responsabilidad. ¿Soy responsable de esto? ¿Realmente soy responsable? Y si la respuesta es sí, comprométete a hacer algo. Porque desde la responsabilidad puedes hacer algo. Puedes ser proactivo. Desde la culpa no, ya te quedas limitado. Entonces, ¿realmente soy responsable? Si la respuesta es sí, comprométete a hacer algo. Y si la respuesta es no, pues no eres responsable. La clave está en cambiar culpa por responsabilidad. Es un tip que si lo utilizamos empezaremos a tener mucho más poder personal cuando sintamos esta emoción tan limitante que es la culpa. Perfecto. Diferenciar, ¿no? La culpa de la responsabilidad. Tal cual. Y este sentido de culpa tiene también una base, ¿no? Es parte de un tipo de programación que hemos recibido o que se nos ha inculcado, ¿no? En algún momento. Entonces, también tendríamos que, digamos, eh, sanar el pasado. ¿Tú consideras que es importante sanar, reprogramar el pasado? Es súper importante porque muchas de las decisiones que tomamos de adulto, muchos de la forma que tenemos de adulto de ver el mundo, muchos de los condicionamientos que tenemos de adulto han sido creados cuando éramos unos niños. Entonces, cuando somos unos niños, realmente tenemos poco vocabulario, poca información para describir lo que pasa y entonces la realidad es o me quieren o no me quieren, o soy bueno o no soy bueno, o soy bueno o soy malo, o es blanco o es negro. La realidad es muy o una cosa o la otra. Tenemos poca información. Entonces, creamos interpretaciones de la realidad sin información que se anclan y lo que generamos son heridas emocionales, creencias sobre nosotros mismos, sobre lo que podemos hacer, sobre la vida, sobre lo que valemos, sobre lo que no valemos, sobre lo que merecemos. Y esto se genera ahí muchas veces, porque si ese evento pasado te pasa de adulto, tienes mucha capacidad de racionalizar y posiblemente no generes herida. Pero cuando somos unos niños nos falta mucha información, nos falta mucho vocabulario, mucho lenguaje.
nos falta capacidad de interpretar las cosas de una forma diferente. Por eso, o me quieren o no me quieren, o es o no es, y esto se queda anclado. Y es cuando se producen las heridas emocionales, que si no están sanadas, somos adultos y seguimos respondiendo a esa herida emocional. Por eso mucha gente, cuando trabajamos en coaching, cuando hacemos intervenciones, encontramos que su problema actual viene del pasado y tenemos que hacer un trabajo en el pasado para resolver esa herida y así desbloquear esa herida para que en el presente esté libre de ese problema y realmente pueda avanzar. Excelente. Perfecto, perfecto, Quique. Quique, a ver, ¿hay más preguntas? ¿Hay más preguntas del público? Creo que no. No sé si se me ha colgado la pantalla, pero bueno. Quique, ¿cómo te pueden ubicar las personas? ¿Cómo te ubican? ¿En qué redes sociales estás? ¿Y Sí, manejas alguna página web? ¿Cómo pueden, aquí, cómo aquí pueden nos hacen una seguirte? pregunta, César, perdón. ¿Y cómo reprogramo mis heridas? Bueno, ese es un trabajo que te recomiendo que lo hagas con un profesional. Es decir, no es un trabajo que te lo puedo decir yo ahora en 2 palabras y que lo reprogrames, pero te puedo dar un tip. El primer tip es que tomes conciencia de la herida y que empieces a preguntarte ¿desde cuándo me pasa esto? Si tú, por ejemplo, sientes culpa con mucha frecuencia, si tú te sientes pequeño o pequeña con mucha frecuencia, si tú sientes que no eres merecedora, que no eres suficiente, si te sientes triste con mucha frecuencia, pregúntate, ¿desde cuándo siento esto? ¿Desde cuándo siento esto? Es un ejercicio de introspección. Y después pregúntate, ¿y qué pasaba en ese momento en mi vida? ¿Qué pasaba? Y empezarás a darte cuenta de lo que pasaba en ese momento en tu vida. ¿Y qué interpretación has hecho tú de lo que pasaba en ese momento? Porque cuando hacemos una interpretación de lo que ha pasado en ese momento, pensamos que es la realidad, pero la realidad no existe. Todos son interpretaciones. Simplemente que en ese momento hemos generado una interpretación que lo que ha hecho es una forma de vernos a nosotros mismos limitante y seguimos avanzando en la vida de esa forma. Pero todos son interpretaciones. Entonces, ¿desde cuándo me pasa esto? ¿Qué ha pasado en ese momento en mi vida? ¿Qué interpretación hice de lo que ha pasado y qué he empezado a creer acerca de mí, acerca de lo que puedo, de lo que valgo, de lo que soy en ese momento? Por aquí puedes empezar a indagar, pero yo te invito a que trabajes con un profesional si realmente quieres hacer un ejercicio, un trabajo de sanar esas heridas. Aquí pone, le echamos la culpa al Perfecto. pasado, tenemos que hacernos responsables de adultos, pensamos. Sí, tenemos que hacernos responsables de adultos, claro que sí, pero a veces si no sanamos eso que ha pasado en el pasado, como que es mucho más difícil. Es como cuando vas conduciendo con el coche y tienes una rueda que está torcida. Entonces, la rueda que está torcida hacia la derecha, por ejemplo, hace que el coche se vaya hacia la derecha y tú a base de fuerza de voluntad puedes girar el volante y llevar el coche recto. Pero cuando la fuerza de voluntad se acaba, la rueda sigue torcida y el coche volverá a la derecha. Pues sanar esas heridas es hacer que esa rueda, en vez de irse hacia la derecha, esté de frente. Entonces no tienes que tirar de tanta fuerza de voluntad para avanzar, porque la fuerza de voluntad también es finita. Excelente, excelente, Quique. Quique, ¿cómo te pueden seguir? ¿Qué redes sociales manejas? ¿Tienes página web? ¿Estás en el YouTube? A ver, coméntanos. Sí, me encontráis por Kikabal Coaching en todos lados. Kikabal Coaching en YouTube, en Instagram Kikabal Coach y mi página web www.kikabalcoaching.com. Si tú pones en kikabalcoaching.com encontrarás mi página web. Kikabal Coaching es mi canal de YouTube y Kikabal Coach, no Coaching Coach, es mi perfil de Instagram. Ahí me puedes encontrar. Perfecto, excelente. Entonces, Quique, bueno, con todos los retos, igual hemos llevado adelante esta entrevista. Posiblemente podemos coordinar tal vez para más adelante otra entrevista cuando ya el tema de la señal esté mucho mejor y ya hayamos Cuando quieras, salido yo de esto. encantado, César. Entonces, Quique, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia y estos tips con nosotros. Te mando un fuerte, fuerte abrazo aquí desde Lima, Perú, hasta allá, hasta España y deseándoles lo mejor y esperando que todo esto pase pronto y podamos volver a comunicarnos en
en otro momento para compartir, tal vez que hay muchísimo que compartir y muchísimo que aprender.